Estamos de regreso, amigos, aquí y con nuestra súper invitada que es Tania Carbellido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Abogada, compañera, colega. Orgullosamente lasallista. Así es, y con un gusto de que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues, ¿qué tema? Yo creo que es muy interesante. ¿Qué es el indígena? Porque mira, siento que somos ignorantes, tenemos una sociedad ignorante de su historia y creo que el indígena pertenece a esa historia y a veces indígena es algo denigrante, algo pues que no va con nosotros, es algo que relegamos. ¿Por qué? ¿Qué es el indígena para México? Mira, antes de entrar en el concepto, te quiero contar una anécdota que me pasó hace algunos años. No voy a balconear en el aula de qué escuela, pero sí en el aula de alguna escuela. Me pasó que la primera pregunta en un curso de Derecho Indígena fue la misma que tú me estás formulando. ¿Qué es un indígena? La respuesta fue un silencio, ¿no? En primera instancia. Entonces, bueno, ya un poco entrados en confianza, yo les decía, lo primero que se les venga a la mente. Es decir, lo primero que se te venga a la mente a ti cuando dices que es un indígena, ¿no? Y por ahí algún valiente dijo, un pobre. O sea, indígena pobre. Entonces, es algo fuerte, ¿no? Entrando con esta percepción que no es estigmatizante para algún estudiante de alguna escuela determinada, sino que nos habla de la concepción general que hay acerca de pues este grupo de personas con características especiales. Entrando al concepto que es un indígena, bueno, pues según la Constitución, que bueno, tú y yo estudiamos hace ya, tú más años que Ya me balconeaste. yo. No, hoy me ha ido como en feria, ¿eh? Primero me regañan con el reloj, ahora ya me dicen que ya soy de la tercera edad. ¿Qué sigue? No. Se les Ajá. considera a aquellas personas que habitaban los territorios originarios antes de la conquista. ¿Por qué son originarios? Bueno, pues porque ya estaban establecidos, constituidos como núcleos sociales antes de los procesos de colonización y conquista. Es un grupo de personas arraigadas a un territorio. Exacto. Y que pertenecen a ese territorio. Y que pertenecen a ese territorio y en contraposición, ese territorio les pertenece. Así es. ¿No? Ahí entra uno de los principales problemas que, bueno, hoy en día es motivo de discusión en la formulación de las políticas públicas y de las políticas sociales. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un tratado internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de pueblos indígenas y tribales. Y en este convenio, bueno, entre muchas novedades que incorpora, sabemos que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos del mes de junio de 2011, dejamos de hablar de garantías individuales y derechos humanos para dirigirnos como los derechos humanos y sus garantías. Esto, bueno, implica la modalidad del bloque constitucional, ¿no? Pero a ver, y abogada, en este bloque aterrizamos en indígena, ya abogada, ya me está no, limitando. pero no, está muy bien porque acaba de mencionar algo muy importante. Pero a mí, como mexicano, si yo leo esas garantías individuales... De los derechos humanos y sus garantías. O derechos humanos. El orden de los factores sí altera el producto. Hay cosas que son, o sea, tenemos un artículo exclusivo para nuestros indígenas, las culturas indígenas. Tenemos un artículo destinado a la educación, tenemos un artículo destinado a la salud y tenemos un artículo destinado a la vivienda. Sí. Y la vivienda, la salud. Les están negados. O sea, le están negando no a los indígenas, a una sociedad mexicana. Entonces, quitando la Constitución como fundamento de todo esto, es decir, hablamos de salud, la salud tenemos mucho que decir respecto a deficiencias que se tienen. Igual nuestros indígenas, es decir, el gobierno está preocupado por controlar o conservar, o qué tan importante es el indígena hoy en día para el Estado mexicano, para una política pública. Mientras escuchaba desde el monitor los comentarios anteriores, me llamaba la atención algo que se comentó en este foro acerca del nacionalismo. El nacionalismo entendido como este supuesto arraigo, ¿no? Si hablamos de nacionalismo, la mayoría de nosotros pensaríamos que los estamos incorporando. Cuando, bueno,
desde las perspectivas de las teorías sociales más avanzadas, que no solamente impactan en el territorio mexicano, sino que es una corriente del continente y de los países de la región, se habla que el nacionalismo precisamente es una de las principales causas de exclusión hacia este grupo social. O sea, es lo contrario de lo que debería ser. ¿O técnicamente el nacionalismo excluye? Opera al contrario. Contrariamente. ¿Por qué? Porque hablar de nacionalismo, todos, ¿qué es lo que nos da identidad como mexicanos? El 15 de septiembre, a los que acostumbramos, yo sí hasta hace algunos años que ya se empezó a poner peligroso ir al Zócalo, ¿no? A dar el grito de independencia. Un partido de fútbol. Un partido de fútbol del Mundial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se nos puede ocurrir como parte de esta identidad que nos aglutina como mexicanos? Pues es que es chistoso porque la verdad es que nuestros bailes folclóricos, nuestras mismas costumbres típicas que derivan de estos grupos indígenas son los que a veces festejamos y los que a veces lucimos con orgullo, pero a la persona como tal no. A la persona como tal no, porque lo vemos, este folclore, pues, como una especie de disfraz, ¿no? Que el 15 de septiembre pues todas somos muy mexicanas y nos hacemos trenzas y nos ponemos la falda, pero no hay una verdadera identificación ni del grupo social al que pertenecen los indígenas con el resto de la población, ni al revés. Entonces, aquí hablamos de un proceso muy complejo porque es en paralelo. O sea, ¿cuál es la voluntad real de inclusión del grupo mayoritario, vamos a llamarnos así, que no somos indígenas, hacia los indígenas y de los indígenas hacia el grupo mayoritario? Esto nos lleva, bueno, a un fenómeno que visto en positivo, pues podríamos denominar diversidad cultural, ¿no? Pero esta diversidad, en la práctica, realmente ¿cómo convivimos? ¿Cómo convivimos desde esta diversidad? No hay convivencia. Invariablemente hay convivencia, ¿no? Bueno, la interculturalidad, el proceso de interculturalidad se da. A ver, la situación del indígena en este momento para la sociedad mexicana, para México, ¿cómo se encuentra? ¿Qué es el indígena para nuestra nación? Yo creo que es uno de los grupos sociales que sufren de una mayor exclusión social. Tú lo mencionabas hace un ratito, en servicios de salud, en servicios de vivienda. ¿Por qué? Pues porque su misma ubicación, ¿no? Regularmente son los cinturones de los estados más pobres también. Oaxaca es uno de los estados más pobres y también es uno de los estados que concentra el mayor número de población indígena en este país. Que tenía razón quien te contestaba y decía que un indígena, pues un sinónimo es pobre. Claro. Porque la verdad es que sí, los indígenas tienen pobreza, es decir, no gozan de cuestiones básicas para poder vivir, ¿no? Sí, este concepto, si bien es cierto, pues es muy acotado, ¿no? Porque sí, son pobres, pero también tienen un montón de características más, son parte, como tú lo señalabas en esta pequeña cápsula pasada, de la identidad nacional, y sin embargo no hemos logrado generar un verdadero proceso de interculturalidad, ¿no? En donde ellos se puedan integrar a la nación, no como en esta idea como de la reserva cultural, que también se da, ¿no? Así como de, bueno, pues casi los ponemos en un museo o en un corredor en donde todos pasemos y se vean bonitos y nos muestren sus collares y sus faldas. No. En un proceso real donde al indígena no se le tenga que ubicar desde esa perspectiva y podamos tener indígenas, ingenieros agrónomos, pero igual, bueno, quizá quieran ser doctores, dentistas. ¿Pero se está haciendo algo para eso? No. ¿Cuáles son esos? Hablabas de elementos característicos en los indígenas que son importantes. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues son básicamente aquellos elementos que integran un concepto de cultura amplio, en donde, bueno, podemos destacar los valores, las tradiciones, los símbolos propios de determinada cultura, las creencias, la religión, que bueno, también... Qué importante. ¿Y cómo se desarrolló? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se ha desarrollado? O sea, ¿cómo se ha desarrollado a través de la historia? Tania, continuamos después de un corte, claro, ¿te parece?
Muy bien, amigos, no se vayan, continuamos aquí hablando sobre este tema muy importante que son los indígenas. Continuamos.